Cambiamos el rumbo de nuestra aventura y dejamos China momentáneamente atrás. En esta nueva etapa de Islander Stories vamos a recorrer 4 ciudades increíbles de Corea del Sur, descubriendo algunos de los lugares más fascinantes de este país. Como siempre, vamos a compartir los mejores tips de viaje, explorar su cultura, probar su comida y vivir experiencias únicas en el camino. Y empezamos nada menos que en Seúl, una ciudad donde la historia y la tecnología conviven a cada paso. Capital mundial del K-pop, llena de energías, vibrante, luces y cultura por todos lados. Prepárense para descubrirla con nosotros. Bienvenidos a Seúl. ¡Vamos! Muy buenos días. Nuestro viaje a Corea empieza en la famosa y fantasma estación de Hwangryong-Husai. Vinimos desde Husai-go en un fantástico viaje donde nos cruzamos unos shaks en el camino por tomarnos el primer tren hacia Chengdu. En Chengdu vamos a descansar. Mañana temprano sale nuestro avión hacia Corea del Sur. Destino soñado de la Pauli. Llegamos a Chengdu y estamos otra vez en 30 grados. Ay, por Dios, no puede ser. Ay. ¿Qué onda? Ay. Pasamos de 2 grados a 34 en la sombra más oscura. Bueno, llegamos finalmente. Bueno, estamos en el Shimushifu. Dice ser un hotel internacional, pero de internacional no tiene nada. Es un edificio gigante, pero hay pisos que son otra cosa. No es todo el edificio hotel. Vamos a ver entonces cómo luce la pieza. ¿Eso es una lavarropa? Sí, tenemos lavarropa. A few moments later. Se nos va el lavarropa. ¡No! Va a estar bien escurrido igual, ¿eh? Agüita, tenemos hasta una nafe. Lo único que no está tan bien es que no es que entro parado. Che, esto está espectacular, mira ahí para editar. Está bien, o sea, no voy a poder caminar derecho en ningún momento, pero no importa. No. Bueno, tenemos la pileta. Pileta. Esa ahí, mira, eso verde ahí es una pileta. Solo quería que le saquen el musgo. El precio también buenísimo. En dólares americanos, este hotel nos salió en la noche unos 15 a 17 dólares americanos. Buena vista para 17 dólares. Muy buenos días desde Chengdu. Hello my friend, how are you? Hoy nos llevan de nuevo gratis hasta el aeropuerto y hoy nos vamos para Corea del Sur. Tenemos desde Chengdu 2 vuelos, uno doméstico y tenemos uno internacional. Llegamos a nuestra conexión, que es el aeropuerto de Qingdao, y es nuestra última escala para llegar finalmente a Corea del Sur, a Seúl. Thank you. Bye-bye. Bueno, y así se podría decir que llegamos a Corea del Sur. Bienvenidos a otro capítulo, a otra aventura, esta vez en Corea del Sur. Así que quédense atentos, vamos a descubrir varias ciudades de Corea del Sur. Una vez llegan al aeropuerto de Incheon, lo que van a hacer es tomarse el Airport Railroad, o sea, es el metro que va a ir hasta la estación central, que es la última parada, y nos vamos a bajar en el Subway Central Station de Seúl. Una vez ahí nos toca combinar con la línea 1 para llegar a nuestro hotel. Miren qué locura la estación, está súper como cibertrónico, que existe la palabra. Bueno, cuando llegan, acá tienen el Express Train Tickets, acá tienen los horarios. Nosotros nos perdimos el último, que era este 9:44, y por el momento vamos a tener que ir en bus. En los precios, un adulto 13.000. El ticket hasta allá termina saliendo unos 10-12 dólares americanos. Es bastante caro, ¿eh? Bueno, ahora estamos usando la línea que para en todas, que no es el Express, y nos salió 8 americanos, 4 dólares americanos a cada uno. Entonces ahí vamos entendiendo, hay dos tipos de trenes: el que va directo a la estación de Seúl o el que para en todas las estaciones. El que no para y va directo a la estación de Seúl sale 13.000 por persona. Este nos salió 8.000 los dos, ¿no?
8.000 los dos contra 13.000 cada uno. Primer metro en Corea del Sur. Y miren qué buena onda. Aparentemente, hablar o hacer ruidos o sonidos en el metro en Corea es de mala educación. Y puede que sea muy cierto porque miren esto. Nadie habla. Nadie. Sacamos la tarjetita. Ahora vamos a buscar para comer antes de conectar con la 1 para llegar al hotel. Bueno, locamente acá si pones acá tu tarjeta del metro, te devuelven el depósito. Cada vez que te compras una tarjetita, un ticket de metro, hay un depósito por la tarjeta que te dan. Te cobran 500 won. Si la devolvés, te los devuelven. Bueno, primera impresión. Es la primera vez que vemos Corea desde que llegamos. Día largo, muy largo. Estamos a unos 300 metros del hotel. Nos vamos a dormir y mañana empezamos la aventura. Quédense que ya empezamos. Hostel Corea original. Pero cama doble, ¿no era? Ay, no. Primer día, primera mañana en Seúl. Bueno, después de muchos inconvenientes para subirnos al metro, entendimos y te vamos a dar un tipazo que para viajar necesitas una Climate Card con T-Money. Entonces lo que vas a hacer es, vas a ir a un 7-Eleven y vas a comprar una, se llaman las Climate Card. Pero es T-Money. Con T-Money. El sistema T-Money acá es con el que puedes ir pagando. Ahora vas a ver cómo la podés cargar, porque una cosa es comprarla, pero ahí no te la cargan, todavía no tiene plata, es simplemente la tarjeta. Reloading the transit card. Ok, 3 días, 10.000 won. Ya tenemos cargada la tarjeta. Un tip también súper importante, cuando llegas al aeropuerto vas a cambiar cash. ¿Por qué? Muchas tarjetas de crédito internacionales tampoco andan acá, muy similar a China, por ejemplo. Entonces, ni bien llegas al aeropuerto, por lo menos te cambias 100 o 200 dólares para tener plata. A nosotros nos costó casi una hora ir a sacar plata, encontrar un ATM. Compramos esta y cuando la quisimos recargar solo aceptaba cash. Tuvimos que ir a buscar un ATM, cambiar dinero y recién después pudimos, recién ahora, meterle plata. Momento del primer café en Corea del Sur y con toda la fama de todos los cafecitos y delicatessen dulces que hay por acá, estoy muy emocionado. Así que vamos a ver en qué resulta el primer café del día. Amor Napoli. Hay varios prometedores. Nos vino súper bien que había un chico de información turística y le preguntamos dónde están las mejores calles para desayunar y nos dijo pueden encarar para esta calle acá, Hyeodong-Hill, y todo esto ahora lo vamos a ver, se supone está lleno de cafecitos y lugares para comer. Gran tip de Seúl. Acá ya tenemos uno de brunch, Salt House Deli. Me está gustando, la comida me está gustando. Un risotto de camarones, 15.000, que son 15 dólares, o sea, súper bien el precio. Miren lo hermoso, el estilo que tiene. Café 1800. Nada. ¿Este de la esquina? Café sin ola. Qué buena onda, qué buen estilo. Miren esto, qué locura. El café, o sea, todo lo que puedes comer acá es 24 horas, self-service. Entrás, a ver, ¿y qué precio tendrá? El café, 1.800, es $1.50, no es nada. Tocan acá, lo que ustedes quieren se lo sirven, 24 horas, self-service. Me encantó, esto es especial para mí. Mirá, sugar syrup si querés. Mirá que prolijo, ¿no? La gente lo usa, pero no usa. Muy bueno. ¿Y qué precio tendrán, no, las cosas? Algo loco, son estas cosas locas que no sabemos ni qué son. 2.800, que esté 2.800. Muy bueno, la verdad. Súper limpio, súper bien mantenido. Se ve que la gente cuidadosa. Bueno, nos decidimos por Permanent Bake Shop. Así que bueno, es como una especie como de bakery. Bread, sandwich, coffee. Miren qué bueno que se ve. Un apple pie 5.300, que son 4 o 5 americanos. Castella. Queso crema y batata. Blueberry Danish. Todos 5, 2-3 dólares. Cream cheese, huevo y bacon. Calabaza y queso crema. Bueno, vamos a probar. Yo voy a comerme un apple pie, miren, por unos 3.000 pesos. Ok, miren lo que podemos hacer acá. Podemos agarrar nuestra comida y la podemos calentar. Ahora sí, miren cómo brilla eso. Bueno, y ahora sí, llegamos a una de las partes más lindas
más pintorescas, mejor preservadas. Miren qué hermoso. Así son los antiguos Hanok. Este es el estilo arquitectónico. Todo de piedra, los techitos, los colores. Este muchacho que está acá trabaja de controlar los ruidos, de que la gente no hable y no grite. Es un poco súper turístico, ¿no? Estoy muy ansioso y muy contento de que hayamos decidido visitar otras partes de Corea del Sur para comparar y contrastar. Porque claro, Seúl se volvió tan turístico y tan llamativo que lleno de gente, mucho turista internacional. De hecho, no me quería olvidar de decir, pero al ser residencial, esto se puede visitar hasta las 5 de la tarde. Y después ya no se puede, porque como que molestas a la gente si no todo el día. La experiencia final como resultado es un poco como de... no sé, como ahí, es como que estás caminando en un lugar pero nunca termina de ser clásico, nunca termina de ser tan lindo, simplemente es pintoresco, pero es masivo, es muy masivo y la verdad que le saca bastante encanto. Yo creo que en Corea del Sur debe haber lugares muchísimo más típicos, más reales y más genuinos todavía. Vamos a buscarlos igual, no se preocupen. Es como un toffee hecho de calabaza, bueno para la digestión y la respiración. How much is it? 10,000. Ya salí del beat. 요거? Yeah. Thank you, man. Okay. Thank you. 에너지. 만 원짜리가 나요. 작은 어떤 없어요? Como una masa. Bueno, ahora vamos a ir a nuestra siguiente parada que va a ser los palacios de... Y perdón, pero lo voy a leer porque los nombres son imposibles. Uno es Changgyeong-gung y el otro es Changdeok-gung. Así que bueno, vamos a visitar estos palacios y estas zonas súper históricas. Vamos. Bueno, estamos en un lugar que está en la guía Michelin. Se llama London Bagel Museum. Y miren lo que es esto. No hay ningún otro lugar que haya estado así estallado. O sea, una cola para comer acá adentro. Había 150 personas. 2 horas después todavía en la lista virtual estamos como en el 40. Había sacado también una waiting list takeaway que tenía 170 personas. Hacía 15 minutos era mi turno. O sea, 2 horas, casi 3 para comprar takeaway. Imagínense. Espero que sean los mejores bagels de mi vida. Y vamos a ver los precios, obviamente. Salchicha, jalapeño y queso, que son estos de acá, 5.500, o sea que son unos 5 o 6 dólares americanos. Onion y garlic, 4.7. Todos están entre 4 dólares americanos más o menos. Mirá, olivas negras, albahaca, chocolate oscuro, blueberry, uy. Esos de spring onion y queso crema están unos 6 dólares americanos. Después hay uno que es double bacon potato. Eso está bueno, El café está a 5.000, que son unos 5 dólares y medio o 6. No está nada barato el café igual acá. Hay sopa de hongos y trufa. Ahora yo me voy a pedir uno de estos. Bacon, papa, bacon potato sandwich. Y vamos a comprar uno de spring onion. ¿Y qué? ¿Queso crema será? Todo esto nos va a salir unos 22.000 won, que son unos 17 dólares americanos. Bueno, vamos a ver qué tal salen los bagels del London Bagel Museum de la guía Michelin del 2025. Bacon, tomate, puré. Puntaje. Otro 9. Yo creo que ¿Qué le falta para el 10? una smash papa, no puré. Está un poquito picante, me hubiese gustado que me digan. Pero bueno, 9, distinto. Bueno, vamos por el segundo, vamos a probar. Este que tenía cebollita verde, green onion y queso crema. Siete. A ver, el tema es que mucho queso crema, le falta proteína. Poneme un salmoncito, poneme algo, ¿me entendés? Pero como que solo queso crema, cebolla verde y pan, me está faltando la proteína. La entrada del palacio de Changgyeong-gung está disponible, pero anexa tiene una entrada disponible del jardín prohibido. ¿Y qué pasa? Que tenés que comprarlas sí o sí juntas. Y la del jardín ya está soldado, son las 3 de la tarde. Así que como tip, vengan temprano. Y ni siquiera puedes comprar el ticket para otro día, entonces digo, está complicada la cosa. Hay que venir temprano. Ahora vamos a ir al otro palacio. La mujer acá nos dijo que cierra a las 9 de la noche. Y vamos a cambiar un poco el orden de los días, de lo que teníamos pensado hacer. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Encontramos el famoso New Mix, que hacen cosas extrañas. Miren, vamos a ver qué precios tiene. Vamos a ver si está bueno. Ok, café sabor melón. Está buenísimo. Café sabor melón, acá a ver.
gustó. Se resiente el sabor. Está buenísimo. Está buenísimo. Café melón. Como que está bueno. O sea, ¿qué? No es invasivo ni raro. No choca, acompaña. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Claro, como que te viene como con los sobres. O sea, 10 sobres por unos, capaz 15 dólares americanos, 14. Sí, menos de $1 por café. Una balancita esta, porque ¿qué te vende? ¿Para flores? Claro, se fue viral y ahora te cobran viral el precio también. Vamos a probar Red Bean. Red Bean. El Red Bean está buenísimo. ¿Y esto qué es? Vanilla. Vanilla, vos también, más fácil, pero a veces pedido algo banana. El vanilla tiene un sabor a vanilla, está buenísimo. Muy bueno. How do you make it? Okay, perfect, thank you. Sí. No. Es verdad. Yo sigo diciendo CCA y eso es en chino. Solamente 2 palabras aprendí en chino. CCA, que es gracias, y bula, que es no picante, y nos la pasan dándonos picante, o sea que seguro la pronuncio como el orto. Tenemos más localcitos, pero empiezan a haber algunos más conocidos como New Balance. Miren lo que es este Adidas Original. Bueno, vamos a ver qué precios encontramos acá. Bueno, miren lo que encontré. Unas zapas exclusivas de Seúl. Y están 169.000. Unos 150 americanos. 169.000. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Exclusivo de Seúl. Bueno, las Samba, 150.000, que serían 160 dólares. Epa, este estilo me gusta, ¿eh? Miren qué copado, che. Este también, made for you. Seúl. Qué buena onda. A ver qué precio tienen. Unos 60 dólares americanos, 50. Y ahí están los precios. Te sale 15.000 la impresión de la remera, como dice ahí, 15.000. Después te sale 5.000 las de papel y 5.000 el parchecito. Entonces acá tienen las que vienen como así impresas con el parche de calor. Después están los parches normales, que también lo hacen con calor, ¿no? Y la remera, que como habíamos visto hace un toque, salía 65.000. Miren cómo le prestan atención a las reviews. Si dejas una review, te regalan dos parches gratis. Buy now or cry later. Compra ahora o llora después. Lleno de restaurantes por todos lados. Creo que es lo que estábamos buscando, como de cosas locas, así locales como funky y locos con cosas extrañas. El Adidas Original tenía bastante así como para personalizar y modelos extraños. Que es un poco lo que pensé que iba a encontrar en China y no encontramos. Pero está todo acá. A 3 minutos de que cierre el parque logramos entrar. Miren qué belleza. Todo este predio del Palacio Gyeongbokgung se traduce como Palacio grandemente bendecido por el cielo. Y esto era como una demostración de los deseos de bendiciones para la dinastía Joseon. Todo este palacio se construyó en el 1395 por el rey Taejo, que también fue el fundador de la dinastía Joseon. Y era el palacio de la principal capital, que ahora es Seúl, pero en ese entonces recibió el nombre de Hangshan. La orientación que le dieron y la ubicación fue estratégica, teniendo la montaña Bugaksan, que es aquella, de fondo en el norte y orientado hacia la ciudad de Seúl al sur. Este es el templo Jogyesa. Es el templo de la mayor denominación del budismo coreano. Es el principal templo de la orden Jogye. Está ubicado en el corazón de Seúl y se construyó en el año 1935 durante la dinastía Joseon. En el 2009 se construyó esta pagoda que tiene 10 pisos y auténticas reliquias de Buda de Shakyamuni donadas por un monje de Sri Lanka en 1903. En el templo hay un pino blanco de 500 años y un árbol de pagoda chino de 450 años. Estamos acá en Insadong Hill,
yendo para Ixedon Hill. Ixedon tiene muchos cafés y Insadong también es una especie como de calle llena de negocios, así como la ven. Súper hermoso, así que bueno, vamos a ir caminando, mostrando un poco hasta llegar al próximo. Y ya dentro de poco vamos a empezar a buscar un lugarcito para comer. El café hoy salió espectacular, vamos a ver la cena. En esta calle venden de todo, carteritas 10.000 wones, monederitos 4.000 wones, este un poco más grande 5.000, venden gorras por 8.000 wones. Bueno, más tienda de accesorios, 6.000 wones, más o menos son 4 americanos. Hay un montón de modelos. Por aquí estos como, perdón, sombreritos. Estos están 7.800 wones, también más o menos lo mismo. Bueno, acá tenés una variedad tremenda. 3.000 wones, están buenísimos. $2 americanos más o menos. Caricaturas. Este está lleno, 7.000 wones. Están las chicas ahí. Y bueno, este está re de moda en todos lados. Son como llaveritos para colgarle a las carteras o a lo que quieras. Se lo ponen en los pantalones. Y estos está 7.500 wones. Pero hay de todo. Peluche, ranita, gato, lazos, corazones, cosas tejiditas. Bueno, hay de todo. La policía se bajó corriendo. Vamos a ver drama coreano. Bueno, al parecer es ese hombre. Está borracho. Uy, se cayó. Bueno, esta es la zona de los chicos jóvenes. Así nos sorprendió la noche coreana, o sea, lleno de gente, todos jóvenes, o sea, son todos jóvenes por todos lados. Mirá las mesas, estas mesas de acá. Son una tras otra, todas mesas de gente joven. Y eso que se está largando a llover, pero no se va nadie, se quedan todos sentados y eso que están afuera. Aparte, miren las mesas largas en las que se sientan. No sé si es que vienen todos juntos o si es que van compartiendo, pero toda la onda. Ya estuvimos viendo Insadong, que era como la parte cultural de Seúl. Vieron todo lo que vendían y los precios que estuvimos mostrando. Ahora estamos en Ixeon. Esta es como la parte de restaurantes. Y miren qué locura, como les mostramos en el mapa dónde nos metimos. Acá. Y miren con lo cerrada que son las calles, la cantidad de restaurantes que hay. Lo que nos está encantando es la cantidad de parrilla. Los precios son $20, que es la mitad de lo que te saldría en Australia así de base. Y tipo falda, 17.000, menos todavía, serían unos 12 o 10 dólares americanos. Miren qué buena onda. Aparte, esto no termina más, no termina más y sigue para allá. Vamos a ver un poco más qué hay. Básicamente vamos a seguir caminando hasta que elijamos uno. Este se ve espectacular, miren el de la izquierda. No queda nada en los platos, se comen todo. No, me está agarrando un hambre. Miren qué buenas parrillas, absorben ahí el humo. Es como un hormiguero de comida. No, me vuelvo loco. Esto está bueno, ¿En cuál nos metemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo elegimos acá? En ningún lugar de los que estuvimos viajando hasta ahora vimos esta vida nocturna así. Aparte, bueno, está bien que es viernes por la noche, pero todo está full. Estamos eligiendo este lugar que la señora acá me había llamado. Me pareció, no sé, me vibró. Así que bueno, vamos a ver qué elegimos. Si pork skirt, capaz elija este mismo la chica que estaba bueno. Bueno, ahora sí, estamos comiendo. Muy bien, la parrillita. Vamos a probar. No sé si es cerveza, sidra, no sabemos qué es. Se puso el... Tiene gusto a vodka, esto es horrible. No hay chance. Acá tenemos la carne de cerdo. Acá tenemos
unos artichokes con un poco como de picante, pero apenas, un poco de cebolla, unos ajos, te ponen como algo de huevo, como un soufflé, una sopa, brotes de sopa, un poco de verde, un poquito de todo, y más picante si querés. Todo esto nos va a salir unos 34, 30 dólares americanos. ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios. Vamos a probar. Hace tanto no como carne a la parrilla, pero tanto. Nos pedimos un New York Style Cheesecake y un tiramisú. Vamos a ver qué onda. Muy bueno. Y el tiramisú es una de las pocas veces que lo pruebo y digo, parece tiramisú. Alcohólico. Está muy bien hecho. Y nos costó 2 o 3 dólares americanos. Unos 13.000 pesos, 2 postres. Ustedes nos dirán qué onda en los comentarios. Señores y señoras, ha sido el fin del día. Nos vemos. Terminamos. Nuestro primer día en Seúl, Corea del Sur. Así que hemos comido, hemos tomado café, hemos comido y hemos comido más. Claramente va a ser un destino para llenarnos bien la panza. Así que bueno, ahora vamos a descansar. Quédense mientras tanto, no olviden. Mañana va a ser un gran día. No se olviden de tocar la campanita, suscribirse si todavía no se suscribieron, ponernos un like, nos ayuda un montón y quédense que nos vamos a descansar y mañana arrancamos el segundo día de esta aventura en Seúl dándoles los mejores tips para cuando vengan ustedes.